Bueno. Después de esta preparación y palabras inspiradoras, de todo el contexto, qué quiere decir el Kinus Torah, Baruch Hashem, podemos conseguir bajurim de diferentes yeshivot, diferentes países que vienen del exterior, también locales. Y bueno, principalmente el mensaje que Pesach, si bien en cierto punto terminó porque ya guardamos las vajillas y demás cosas, el concepto de Pesach sigue todo el año. Es algo que lo llevamos a partir de hoy. Yisruhal lo llevamos para todo el año con este Kinus. Y bueno, ¿qué es Pesach Zman Jerutenu? La fiesta de la libertad. En Ben-Jorín, el Amish Yosef Torah. ¿Quién es una persona libre? Sino una persona que estudia Torah. La Torah es la herramienta que nos lleva a tener una verdadera liberación, una verdadera libertad. Y por eso no solamente venir a escuchar un discurso, sino que salgan inspirados para que cada uno mantenga sus estudios fijos de Torah y refuerce también para, ¿por qué no?, aumentar un estudio de Torah nuevo, como vimos en el video, que siempre hay que ir aumentando, como los días de Sefirat HaOmer. No nos quedamos con uno, sino que cada día hay que hacer un poquito más. Por lo tanto, sin más preámbulo, damos comienzo. Invitamos Cohen Israel Tawil, viniendo de los 4 Amot del Rebbe. Por favor, adelante. Buenas noches. No suelo hablar así mucho en público, así no me gusta, pero cada muerte de obispo. Bueno, como sabemos, ahora venimos de Pesach. Quería agregar que más o menos tienen cada uno 10-12 minutos. Así no me quiero extender, vamos a intentar hacerlo de la manera más, ¿cómo se dice?, precisa. Así que quiero arrancar con lo que escribe el Rambam en Ilhot Hametz Umatzah. Dice así: Bisman Hazeh, en estos tiempos, Achar Shemareja Motzi Lechem Joser Umebareja al Achelat Matzah Umetabel Matzah Bajaroset Beogel. Dice el Rambam que después de que hacemos a Motzi Lechem sobre la Matzah, volvemos a decir a Achelat Matzah y sumergimos la Matzah en el Jaroset. Y así como dice él, hay y opinan muchos otros Rishonim, pero a su vez hay muchos otros que no están de acuerdo, como por ejemplo el Raibed, que dice que esta opinión es una opinión errónea. Y hay otros muchos también que apoyan al Raibed, como el Baal HaManhig, que él hace una pregunta que dice, no pega, ¿cuál es la relación entre la matzá y el jaroset? ¿Sí? De sumergir esta matzá en el jaroset. Porque la matzá es Jerut, que es libertad, y el jaroset es justamente representa todo lo que es el barro de egipcio, que es esclavitud. Aparentemente no tienen una relación. ¿Y por qué entonces mojamos la matzá en el jaroset? Se puede explicar de maneras... Según esta opinión, ¿qué hay que hacer? No hay que hacer. No se moja la matzá en el jaroset. Igual vamos a meternos en el tema ahora bien. Vamos a ver ganar diferencias entre las épocas. Una de las respuestas que el Paj intentamos decir de que en realidad sí hay una relación, porque uno a través de como si sumergimos
en el barro para la esclavitud, para mostrarte la libertad de que viene después de la esclavitud. O sea, te cuento cómo fue la historia, que primero hubo esclavitud y después salimos de Mitzrayim y hubo libertad. Ahí se pueden explicar diferentes maneras, cómo ellos se basan en la Gemara y en diferentes opiniones. Queremos decir quizás que para el Rambam es una mitzvah que haya jaroset en la mesa, aparte de la mitzvah de que haya jaroset en la mesa. En cambio para el Raibed no. Pero no podemos decir eso porque en otras alajot previas, cuando el Rambam habla más particularmente sobre lo que tiene que haber en la mesa y el Rambam trae esto que es el Haroset, el Raibed ahí no dice nada. No salta y dice, che, para mí no me parece esto. Entonces vemos que es puntual con el hecho de sumergir, ¿sí? Como el Alter Rebbe explica en su Shulchan Aruch, que hay dos pasos con respecto al Haroset. Uno es el particular que haya Haroset en la mesa. Eso representa una cosa. Punto número dos, otra cosa es el sumergir la matzá o sumergir el maror, ¿sí? Cosa que va acá, el Raibed podemos decir que él no está de acuerdo con este punto de sumergir, pero sí con el de... Sí, se entendió. Pero no podemos decir eso, que para el Raibed no hay una mitzvah. Sí, hay una mitzvah, hay una mitzvah. Ahora tenemos que entender cuál es esta discusión, queremos entender entre el Rambam y el Raibed. Para esto vamos a traer algo que trae el Rogachover. El Rogachover, en su libro Tzafnat Paneach, un ícono, una leyenda de los últimos siglos en el mundo, en el ámbito de la Torá, explica qué representa la matzá, el haroset, el maror. Dice, la matzá es jerut. Y también hay otro motivo que es el lehem oni, el pan de la pobreza, ¿sí? Por otro lado, el maror y el haroset son esclavitud, representan amargura, esclavitud. Después más adelante vamos a ver que el maror puntualmente es amargura y en general, y el barro del haroset es justamente con la esclavitud de Mitzrayim puntual y no con el resto. Eso lo vamos a ver más adelante. Perfecto. Ahora, el maror y el haroset, ¿sí? El maror puntualmente es parte del Korban Pesach. En el momento del Bet HaMikdash era una mitzvah de la Torá porque era parte del Korban Pesach. Ahora bien, cuando se anuló el Korban Pesach, dejó de haber Korban Pesach que se hacía en la época del Bet HaMikdash, entonces automáticamente el maror pasó de ser un acompañante del Korban Pesach, que era algo de la Torá, a una takanat jajamim, un decreto de los jajamim de comer el maror por la amargura, pero no es una mitzvah de la Torá puntual como era antes parte del Korban Pesach. En cambio la matzá, ¿sí? A pesar de que no está ahora el motivo del lehem oni, sigue estando el motivo de Heirut, ¿sí? Sigue siendo de la Torá. Ahora, y el maror y el haroset son nada más algo de jajamim. Y la pregunta es la siguiente: si la matzá ya es algo de la Torá y ya es una mitzvah, entonces ¿por qué nosotros necesitamos un decreto de los jajamim para darle un condimento a esta mitzvah de la Torá? Ya está la mitzvah de la Torá, la matzá, que es una mitzvah de la Torá. No necesita a un decreto, una tacaná de los jajamim especial por sobre ella, ¿sí? Vamos a entender también, dentro de la mitzvah de Zejirá, de recordar la salida de Egipto, hay dos cosas puntuales que nosotros hacemos en cada Leil HaSeder. Número uno es la Agadá,
contar, ¿sí? Dibur, el habla. Por otro lado, tenemos lo que es acción, ¿sí? Todas las cosas que nosotros hacemos en el Seder de Pesaj, comer reclinados, que eso da Heirut, comer la matzá, comer el maror que recuerda, ¿sí? Todas cosas que son acción. Ahora bien, entonces, así, eso no significa, nosotros dijimos recién, que por cuanto que el maror era parte del Corban Pesaj y el Corban Pesaj ya dejó de existir, entonces ya no hay más que, no recordamos más la amargura de Mitzrayim. ¿Por qué? Es más, nosotros, cuando nosotros decimos en la Agadá, primero, ¿cómo arrancamos la Agadá? Abadim Ainu le Faraón Mitzrayim. Primero arrancamos con lo malo, ¿sí? Con lo esclavizados que estábamos, para después, cuando contemos sobre la libertad, sobre el Heirut, podamos, ¿cómo se dice?, realzar este Heirut. Ahora bien, entonces, así como cuando nosotros arrancamos a hablar y contar sobre la Agadá, sobre Yetziat Mitzrayim, primero contamos esto, cómo estábamos esclavizados. Así también, en el momento del Seder de Pesaj, también comemos en la acción, también comemos algo amargo. ¿Sí? Comemos el maror, así, para recordar el Yetziat Mitzrayim. Como nosotros sabemos también que el punto del Seder de Pesaj y Yetziat Mitzrayim, que nosotros recordamos todos los días, no es nada más vamos a recordar cómo era en esa época, sino vivirlo. Estamos saliendo de Mitzrayim ahora, y por cuanto que todo esto que es cómo estamos saliendo de Mitzrayim ahora, tenemos que vivirlo. Todo lo que podamos hacer para sentir que estamos saliendo de Mitzrayim ahora, lo tenemos que hacer. Entonces, tenemos que, así como con el habla, con el dibur, hacemos... arrancamos con la esclavitud también en la acción. Ahora bien, en el momento de Bet HaMikdash, que nosotros estábamos en libertad, estábamos en Heirut, estaba todo bien. Entonces, para sentir esa verdadera libertad como corresponde, vamos a acordarnos cómo estábamos antes. ¿Sí? ¿Qué era? Es contar cómo era en Yetziat Mitzrayim, cómo era en Mitzrayim. Pero cuando uno está en Galut, estamos ahora en Galut, nos puede tirar abajo, puede tapar la libertad. Cuando empezamos a recordar cómo estamos esclavizados y todo, a traerlo para acá ahora que estamos en Galut, eso nos puede tapar ese sentimiento de Heirut. Nos puede hacer el efecto contrario. Entonces la pregunta es, mojar esta matzá, que es libertad, y bien mezclarlo con el Haroset, que es el Mitzrayim, ahora en Galut, ¿nos va a hacer bien? Ojo, en el momento de Bet HaMikdash están todos de acuerdo, tanto el Rambam, que decía que hay que poner la matzá en el Haroset, tanto el Raibel también está de acuerdo que hay que mojar la matzá en el Haroset. ¿Cuándo? En el momento de Bet HaMikdash. Pero ahora nos puede jugar en contra. ¿Sí? Por eso el Raibel dice que no. Un minuto me queda. Bueno, entonces vamos a pasar a la explicación. Vamos a intentar hacerlo de manera corta. El Galut de Mitzrayim, o mejor dicho, recordar que salimos del Galut de Mitzrayim significa Geulá ahora también. ¿Por qué? Porque el Galut de Mitzrayim fue el más difícil de todos. Fue el más duro de todos. Y recordar Yetziat Mitzrayim ahora significa también Geulá para nosotros ahora. A pesar de que estamos en Galut. ¿Por qué era el más difícil de todos? Más allá de lo físico y de lo material que pudo haber sido el Galut de Mitzrayim, hay un punto esencial de por qué fue el más duro de todos. Mitzrayim, Egipto, fue el núcleo y la esencia del mal en el mundo.
De ahí se expandió después el mal en el mundo. Está escrito que los Yehudim en esos momentos llegaron a estar en los Memte Sha'arei Tumá. Y los Yehudim salieron de eso. Y el Haroset representa esa esclavitud de Mitzrayim. Es más, y por eso que es el núcleo malo eso de Mitzrayim. ¿Y saben qué? Y por eso en el Haroset, cuando nosotros comemos el Haroset, no dice hay que poner kazait de Haroset. No dice cantidades. Cantidades es un nivel particular, que hay que llegar. Esto. Cuando estamos hablando de un núcleo, de una esencia, de un punto, no hay cantidades, es justamente un puntito de Haroset que nosotros ponemos. Pero a su vez, de vuelta es la salida de Mitzrayim. ¿Qué significa la salida de Mitzrayim? La salida de Mitzrayim significa salir de esta esencia del mal. Y por eso el galut de Mitzrayim, la Yetziat Mitzrayim, no es igual a cualquier otro galut. No es igual a cualquier otro galut, porque es una yetzia, una salida eterna, porque salimos de ese punto malo, de ese núcleo malo. ¿Y saben qué es ese núcleo malo que nosotros salimos de la Neyamá? La Neyamá es lo único que no nos pueden tocar, que siempre va a estar pura. Por ejemplo, nosotros podemos tener todos nuestros Kojot HaNefesh, nuestras fuerzas del alma, nuestro intelecto, nuestros sentimientos, pero la Nekudá del alma, el punto del alma no lo pueden tocar. No se puede tocar. Y eso mismo también es para el otro lado, la dulzura del Haroset. La dulzura del Haroset representa ese puntito, esa esencia de bien que tenemos después de la salida de Mitzrayim. Y eso fue la Geulá de Mitzrayim. Volvemos a lo que estamos hablando para cerrar. El Rambam dice a todo esto: hay que mojar la matzá en el Haroset. Significa la matzá son los demás atributos que tenemos nosotros, el intelecto, los sentimientos. Hay que mancharlo con este Etzem HaNefesh, con nuestra esencia del alma que está pura. Hay que manchar nuestros atributos, hay que mojarlo en el Etzem HaNefesh que es puro. En la época del Beit Hamikdash estamos todos de acuerdo, porque está todo bien. Solamente hay que realzar esos atributos que estaban en el momento de Gulá. Todos sirven a Hashem, todo nuestro intelecto, nuestros sentimientos, todos sirven a Hashem. Hay que mojarlo con el Etzem HaNefesh para que se realce. Pero en la época que estamos ahora en Galut, hay que mojar la matzá en el Haroset, en el Etzem HaNefesh, en la esencia del alma. El Raibe dice no, por eso no me va a ayudar. ¿Por qué? Porque el Etzem HaNefesh va a seguir igual como está y no va a poder ayudar a convencer a los demás. Como sea, ahora, después de tanto galut, estamos en un momento que todas nuestras fuerzas de nuestro alma ya se refinaron, están preparados para la Eulá, como estamos ahora en Nisan, Atidin le Igael, estamos en un momento propenso para la Eulá. Así que, nada, eso. Muchas gracias, Israel, muy lindas palabras. Siguiente orador, Uzi Sigalowski, aleví, proveniente de Eretz HaKodesh, Israel. Bueno, con permiso de mi mamá y de los rabaní de los presentes. Hay un libro que se llama el Shulchan Aruch y es una recopilación de varios comentaristas de la Gemara o de la misma Gemara que reúne todo eso y junta a la mayoría y decreta la halajá, la ley judía. Dentro del Shulchan Aruch también hay otro rab que iba a ser el mismo libro a la par y al final dejo sacarlo a él el libro y yo comento sobre lo que dice él. Si discutimos, agrego, y si decimos lo mismo, lo dejo. Y ese se llama el Ramó. Muchos sacan la halajá de este libro, del Shulchan Aruch, y quería traer una halajá de Shabbat que pasas todos los Shabbatot, nos pasa, y estaría bueno ser cuidadosos. Trae el Shulchan Aruch, trae así: está permitido tirarle agua
sobre el zapato para sacarle la mancha que tiene. Si tiene una mancha de barro, por ejemplo, tirarle agua para que se salga. Pero está prohibido lavarlo, que es frotar un lado con el otro. Eso, el zapato por un lado. Después continúa y dice, pero la ropa, una vestimenta que tiene una mancha, que puede ser cualquier cosa, está prohibido, incluso lo que dijimos que en el zapato está permitido tirarle agua para limpiarlo, en la ropa no se puede, en la prenda no se puede. ¿Por qué? Porque este chorro de agua o lo que sea, entonces se llama que lo está lavando, y en el Shabbat no se puede lavar. Sino, ¿qué hay que hacer? Bueno, y trae que hay con un pañuelo, rasparlo despacito con agua para que no se exprima el agua de la prenda. Eso hay varios puntos, no voy a entrar en eso porque hay que ver bien. Pero lo que dice es que en la ropa no se puede sacar la mancha con agua por cuanto que eso se llama que lo está lavando. Y viene el Ramó y dice que una ropa que no tiene una mancha sí está permitido tirarle agua, pero que sea poco para que después no se exprima de la prenda. Entonces discuten eso. La Mishnah Berurah, que comenta o se explica a estas dos opiniones, trae 3 opiniones distintas sobre qué es este concepto de no se puede tirarle agua a la ropa por cuanto que el tirarle agua es su lavado. ¿Qué significa? Entonces tenemos la primera opinión, que es el Sefer Atrumá y Beor Sarua y algunos más, que dicen que cuando se lleva a cabo este concepto, cuando está la prohibición de lavar al tirarle agua a la prenda, siempre y cuando la prenda tenga la mancha. O sea, si tiene una mancha a la prenda y yo le tiro agua, entonces ahí estoy pasando por una prohibición. Ahora, si la prenda está limpia y yo le tiro agua por cualquier motivo, no pasa nada. Esa es la primera. La segunda es el Rashbam, que dice que le discute incluso que tenga una mancha, incluso que no tenga una mancha, eso también se llama que está pasando por la prohibición de lavar la prenda. Aunque no tenga ninguna mancha, esté limpia, esté nueva, si yo le tiro agua, paso por la prohibición. Pero un punto que el Rashbam dice, la segunda opinión, que esto es siempre y cuando sea para lavarlo. Ahora, si yo cuando lo moje lo voy a ensuciar, o sea, lo que yo quiero no es que quede mojado, entonces ahí se puede. Si no tiene mancha, se puede mojar la prenda. Esa es la segunda opinión. La tercera opinión se basa en la segunda, que dice, si no tiene mancha la ropa, igualmente está prohibido mojarla. Pero le cambia el último punto, dice que incluso que vos quieras que quede seca y al mojarla se va a ensuciar para vos, igualmente está prohibido. Esa es la tercera opinión. O sea, viene de una que dice que, la primera, que si no tiene mancha, entonces no pasa nada a mojarla, está todo bien. La segunda, si tiene mancha, la segunda, si no tiene mancha, no la puedo mojar, siempre y cuando yo quiera que quede seca. Y la tercera opinión es que si no tiene mancha, no la puedo mojar, incluso que yo quiera que quede seca. Entonces, volviendo a el Shulchan Aruch, vemos que la primera opinión que dice que no se puede lavar una ropa, ¿qué dice? ¿Cómo es el lenguaje? No se puede, cuando la ropa tiene una mancha, no se puede mojarla. ¿Por qué? Porque esto se llama que la está lavando. Entonces vemos que va como la primera opinión que dice que si no hay mancha está permitido. Entonces es una deducción que se hace de ahí. Y después vemos al Ramó, que es el que le complementa, que dice que la ropa cuando no tiene la mancha se hace el contrario. Cuando no tiene la mancha entonces está permitido, que es como la primera también. Pero agrega un punto que están hablando
cuando dicen que se puede, cuando no tiene una mancha se puede mojar, eso es de Oraita, pero de la Torá. Pero los Rabanim en ese momento dijeron, no, por la duda de que cuando vos lo mojes se va a escurrir, y ahí sí es una prohibición. Entonces, para que vos no llegues a escurrir la ropa, entonces te prohíbo mojarla con mucha agua. Entonces el Ramó dice, no, mojalo con un poquito, que la ropa quede un poco mojada, no mucho, para que no llegues a escurrirla. Eso es por un lado. Ahora, lo que me quiero centrar es en el caso que nos pasa en todos los Shabbatot, cuando nos levantamos, cuando hacemos netilá para Amotzito, que nos vamos a secar con el repasador. Entonces hay un problema. Si yo tengo mucho agua, hay que ver para cada opinión, ahora lo voy a explicar, pero si yo tengo mucho agua, tal vez lo puedo escurrir al repasador o lo puedo ensuciar, lo puedo limpiar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, para la primera opinión, que dice que si tiene una mancha, no lo puedo mojar, pero si está limpio sí, entonces no pasa nada, porque está limpio. Ahora, la segunda opinión dice que incluso que no tenga mancha, no lo puedo mojar. Siempre y cuando incluso que no tenga una mancha, no lo puedo mojar, pero siempre y cuando, si yo quiero si yo lo quiero limpiar con eso. Ahora, si yo lo que voy a hacer es secarme las manos, que en realidad yo no lo estoy limpiando al repasador, sino al contrario, yo lo estoy ensuciando al limpiarme las manos, entonces ahí la segunda opinión dice está permitido. Entonces, según esto, podemos en Shabbat hacer netilá y secarnos tranquilamente, por cuanto que lo estamos ensuciando, no lo estamos limpiando. Entonces no hay prohibición de limpiar. Ahora, la tercera opinión había dicho que si no tiene mancha no se puede lavar, incluso que lo estés ensuciando. Entonces, para la tercera opinión ya no nos podríamos secar con el repasador. Y una alajá, esa fue una alajá. Ahora la siguiente, que también, está el Shulchan Aruch y Ramó. Entonces empieza el Shulchan Aruch y dice que el que se lava las manos es bueno, usa el vocabulario explícito, es bueno, no es alajá, es bueno que se cuide la persona de secarse la mano, de hacerse este movimiento más o menos entre las manos para sacarse el agua según lo que él pueda, antes de agarrar el repasador. Entonces, repasador, pues puede ser toalla, ¿no? Sí, toalla, cualquier prenda. Entonces, ¿qué vemos? Analizando el Shulchan Aruch, ¿con qué opinión va? Vemos que no tiene ninguna mancha, por lo tanto entraríamos en dilema. Pero ahora la discusión está entre la segunda y la tercera opinión de si yo quiero que quede seco, puedo mojar si yo no me importa el repasador, no me importa si lo ensucio o no, si queda mojado o no, yo quiero secarme y que quede mojado, lo estoy ensuciando. Entonces, para la segunda opinión, dice, ahí no pasa nada, por cuando que vos lo que estás haciendo es ensuciar el repasador o la prenda que sea, y no es que lo estás limpiando, no es que lo estás frotando para limpiar el repasador y que quede lindo, sino que te estás limpiando vos y con eso lo estás ensuciando, porque tus intenciones no son que quede mojado. Entonces, según la segunda opinión, está permitido. Y según la tercera opinión, estaría prohibido, por cuanto que incluso que vos lo estés ensuciando, igualmente para él está prohibido. Y vemos que dijo el Shulchan Aruch, que es bueno que se seque las manos antes para no mojar mucho el repasador, que se frote. Entonces vemos que trae a la segunda opinión, a la tercera opinión, perdón, pero como algo como que es bueno cuidarse, no es alajá. Y después el Ramó sigue y dice, y hay quien dice que no hay que sospechar de esto, de mojar el repasador, porque no decimos que al mojarlo es su lavado, su remojado es su lavado. No decimos esto porque de esta forma de secarse, por cuanto que lo está ensuciando, es el camino por el que se ensucia, ¿no? Nadie lava el repasador lavando primero y después secándose. Entonces vemos que el Ramó va como la tercera opinión, que dice como la segunda opinión, perdón, que dice que si lo estás ensuciando, entonces ahí se puede. Sí, bueno, espero que se haya entendido y se pueda llevar a la práctica y que
Besrat Hashem, venga pronto el Mashiach. En resumen, Claro. cuando hacemos el tirar y Adayim, ¿lo podemos secar con la toalla? Sí, mejor. Mejor frutal. Bueno, Shkoya Husi, muy interesante. Todo lo que planteaste y la bajá. Acá podemos aprender y ver también cómo la cantidad de detalles que hay en Alajot de Shabbat y demás Alajot, a veces ni nos damos cuenta, lo pasamos pasar desapercibido y esto nos aumenta más el estudio que queremos comentar semanalmente o diariamente, cada una de diferentes temas de Shabbat y demás cosas muy importantes. Por favor, sí, Naiman, adelante. También proveniente de Itacodes. Con permiso a todos los presentes, buenas noches a todos. Venimos de Pesach, ¿no es cierto? Pasemos el Seder, cuidamos matzá, la verdad todo impresionante. En Pesach no se puede comer hametz y hay mitzvah de comer matzá. ¿Cuál es el motivo de esto? El hametz, ¿qué representa? El hametz representa la gavá, que quiere decir que una persona es soberbia. ¿Por qué? ¿Cómo lo vemos esto? Vemos una jalá grande, inflada, que es rica. La verdad que es algo también increíble, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo agarro la jalá y la hago así? No queda nada. Eso justamente, esta es la comparación con la soberbia, de que la jalá aprenda a hacer algo que realmente no es. En cambio, ¿qué es la matzá? La matzá es algo totalmente llano. Harina, agua, 18 minutos y se queda ahí nomás. ¿Y la matzá qué tiene ella? La matzá viene a simbolizar el hecho de que una persona esté satisfecha con lo que uno tiene. ¿Por qué? De nuevo, harina, agua y se terminó. No tiene sabor. Eso nada más. La jalá es algo diferente. Y más la de Jabat, ¿no es cierto? Así que bueno, esto por un lado. Nosotros en Pesach justamente nos comportamos de esta manera para adquirir estas cosas que estamos hablando. ¿Para qué? Para poder llegar a sentir esta satisfacción en nuestras vidas y llevarla a todo el año. Paso de fiesta en Yom Kippur. En Yom Kippur nosotros decimos Al-Het Shehatano Lefaneja Veyetzer Hara. Nosotros hacemos vidui, hacemos confesiones. Acá estamos diciendo perdón por habernos comportado mal con respecto al Yetzer Hara. ¿Qué nosotros normalmente entendemos por el Yetzer Hara? Es la inclinación al mal. Es aquello que nos incita a comportarnos de una manera indebida. Pero acá surge una pregunta. El vidui, la confesión, tiene muchísimas partes. Que me ponga directamente cada parte detallada, sin decirme esta parte que me está especificando que pequé por el Yetzer Hara, por esta inclinación del mal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esto es el núcleo, es el centro de todas las demás malas acciones que yo hice. O bien poneme solo esta y las otras no me las detalles. Entonces el motivo real es de que cuando estamos diciendo Al-Het Shehatano Lefaneja Veyetzer Hara, no nos referimos a eso. Nos referimos a otra cosa. Al Nefesh HaBehemit, que quiere decir al alma animal. Es aquello que en la persona es aquello que demanda dormir, es aquello que demanda comer, es aquello que demanda los placeres mundanos. Eso es el Nefesh HaBehemit, el alma animal de la persona. Entonces yo estoy pidiendo perdón a Hashem en Yom Kippur porque yo me comporté mal con respecto a este aspecto de mi vida. También el Nazir, el nazareo, era una persona que quería llegar a un nivel muy alto de Kedushá. Llegaba hasta el nivel del Kohen Gadol. El que hacía se privaba básicamente del mundo material. Parte de su proceso también era llevar un Korban Hatat, es un sacrificio por haber pecado. Y esto tampoco no se entiende para nada. Si realmente está llegando una Kedushá impresionante, alto nivel, como el Kohen Gadol, y le hacemos traer un Korban porque se equivocó, se portó mal, no se entiende, ¿no es cierto? Entonces, si comparamos estas dos cosas que traje, lo de Pesach, lo de Yom Kippur, acá vemos una contradicción, porque en Pesach, ¿qué yo quiero? Quiero justamente adquirir lo que es la matzá. Quiero estar satisfecho con lo que yo tengo, con lo que yo poseo ahora mismo. No me importa el mundo material. En cambio, con lo que dije esto, lo de Yom Kippur, justamente
queremos utilizar al mundo material. ¿Cuál es realmente el motivo entonces? El aficomán es lo último que comemos al final del ser de Pesaj. Nosotros comemos al aficomán y no comemos después nada más. Queremos justamente que esta influencia de la matzá, de estar satisfecho con lo que nosotros tenemos, ser una persona sin soberbia, eso nos dure para todo el año. Entonces después, una vez que terminamos el ser de Pesaj, no comemos nada más. Nos quedamos con el gusto de la matzá dentro nuestro. Y este gusto, con esta época del año que nosotros nos centramos en la matzá, va a poder servirnos, nos va a durar todo el año, hasta el siguiente ser de Pesaj, para que en el año mismo nosotros utilicemos justamente al mundo material, esas herramientas y justamente podamos desarrollarnos. Muchas gracias. Bueno, ahora le damos lugar a Mijael Ariel Sansky, recién llegado de Jerusalén, Buenos Aires y Buenos Aires. Y Shiva, también en su paso los últimos días. Estuve en el office, ¿sí? Vamos allá. Bueno, gracias. Llegó ya los oradores previos, realmente estuvo muy lindo lo que dijeron. Yo voy a traer una sijá del Rebbe de Herek Zain, que la quiero buscar, realmente muy linda. Se empieza con una pregunta. Hay un concepto que está traído, y es que cada festividad, cada Hag tiene su cuestión que lo hace especial. O sea, cada Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, cada uno tiene algo que lo diferencia de los demás Hagim. Ahora, se pregunta qué es lo que hace que Pesaj sea especial con respecto a los demás Hagim. Interesante que la Gemara trae algo muy conocido, me imagino por todos. Hay una takaná, un decreto de los Jajamim, que se llama la takaná de Raba, el decreto que hizo Raba. ¿Y cuál es? Que un Yom Tov, o sea, de Rosh Hashanah, que cae en Shabbat, no tocamos el shofar. O sea, sabemos que en Rosh Hashanah uno tiene la mitzvah de tocar el shofar, pero si cae Shabbat, no se toca el shofar. ¿Por qué? Explica Raba en su takaná, él mismo explica cuál es la razón. Porque por cuanto las leyes y las halajot del shofar son muy específicas y muchas, entonces que si una persona no es experta y va a estar en Shabbat y va a llevar el shofar de un lado a otro preguntándole a un experto si está bien o no el shofar o cómo lo está tocando. Y sabemos que en Shabbat está prohibido trasladar de un dominio a otro. Entonces, por las dudas de que la persona llegue a pecar en este sentido, entonces Raba hizo un decreto de que en Rosh Hashanah, en Shabbat, no hay que tocar el shofar. La Gemara después agrega más adelante que esto aplica también al lulav, que hacemos en Sukkot, la mitzvah de menear las 4 especies, y la meilá en Purim. Hoy en día en la práctica Purim no puede caer Shabbat, pero bueno, si es que pudiera, en Israel sí, Purim en Jerusalén puede, en una ciudad amurallada. Por eso no se lee la Megilá. Claro, y por eso no se lee la Megilá cuando cae así, en Shabbat. Ahora, la pregunta que hacen es una pregunta que hacen los Ajanonim, los Rishonim, y la Gemara misma no la trae, pero es una pregunta que se trae. ¿Qué diferencia hay con Pesaj? Sabemos que en la práctica, Pesaj, si cae en Shabbat, se come matzah y se toma las cuatro cosas, se lee la Gadá. Aparentemente, las leyes de Pesaj son mucho más complicadas que lo que son las leyes de mover los lulavim en Sukkot o esas cosas, o sea, los arbatos mínimos en Sukkot. ¿Por qué con uno tenemos sospecha y con Pesaj no? Sino que, ¿por qué no aplica la takaná de Raba cuando tenemos Pesaj? Cuando Pesaj cae en Shabbat. Hay un intento de respuesta que dan los mismos Ajaronim que hacen la pregunta, y es que ellos explican que en verdad en esa época, cuando se hizo la takaná, en Pesaj especialmente había gente designada por el tribunal rabínico que era experta y iba casa por casa explicándole a la gente qué es lo que tenía que hacer, cómo se hace el seder, cómo se hacen las 4 copas, esto y lo otro. Entonces, por cuanto que la gente ya iba a tu casa, no había una duda de si la persona iba a sacar la matzá o iba a sacar la copa de vino, a salir a preguntar, por cuanto que ya venían a la casa. Pero el Rebbe no acepta esta respuesta. ¿Por qué? Porque él pregunta, pero aparentemente puede ser que haya gente que está en su casa con invitados y le puede dar vergüenza demostrar que es una persona ignorante. Entonces se va a abstener de preguntarle a la persona que vino a la casa. O sea, por cuanto que en nuestra naturaleza somos vergonzosos y no queremos quedar mal, especialmente cuando tenemos invitados, estamos tratando de nuestra propia casa, entonces nos puede dar vergüenza. Y además trae otro contraargumento, y es que hay gente que quizás está en el medio, quizás no es completamente ignorante,
pero sabe un poco, pero no tanto. Entonces, quizás la persona experta que tiene que ir casa por casa va a seleccionar. No, yo voy a ir a la casa de los ignorantes. Mira, este sabe, lo veo en el templo todos los días, sabe, no tengo que ir a su casa. Y quizás algún detalle él se puede olvidar y vamos a terminar sin ir y que él va a terminar sacando la matzá. Entonces, esto vuelve la pregunta a su lugar de por qué en Pesaj es distinto y si estamos obligados a comer matzá si cae en Shabbat. Hay otra respuesta que intenta dando Hakanomim, y es que en verdad toda la cuestión, para resumirlo un poco, no quiero ser muy largo, es que lo hacemos por las mujeres. O sea, por cuanto que las mujeres están obligadas a comer matzá en Pesaj, entonces no podíamos hacer esta takana. ¿Por qué? Explican los mismos Hakanomim. Hay una cuestión en la Torá que es muy sabida, y es que una regla, que es que toda la persona que se ocupa en un tema de Torá es como si estuviera cumpliendo esa mitzvah. Otra vez específicamente sobre el Korban Olá, toda la persona que estudia sobre los Korbanot es como si estuviera dando un Korban. Entonces, vemos que los Jajamín como que es verdad que anularon la mitzvah de Shofar en Rosh Hashanah, pero dieron una salida. O sea, es verdad, vos en Rosh Hashanah, si cae en Shabbat, vos no podés hacerlo, pero estudiá las halajot de Shofar y ya está, zafaste. ¿Cuál es el problema? Que las mujeres no están obligadas a estudiar Torah. Es reshut para ellas estudiar Torah. O sea, es, ¿cómo se dice? Opcional. Obviamente es muy meritorio que estudien y es realmente algo muy grande, pero no están obligadas. En cambio, matzá sí están obligadas. Entonces vos no podías quitarles una obligación y darles como reemplazo algo que no están obligados a hacerlo, porque estás haciendo algo que están en niveles distintos. Entonces, por esa cuestión, dicen los Hakanomim, que no cae la takaná de Rabá con respecto a las mujeres. Sin embargo, esa respuesta el rey tampoco la acepta. ¿Por qué? Por un diuk que hacen, por una deducción que hacen la halajá. Cuando Rabá hizo la takaná y dijo que la persona que, o sea, que el Rosh Hashanah que cae en Shabbat no hay que tocar el shofar, en ningún momento Rabá aclara, pero ojo, por cuanto que no tenemos la mitzvah de tocar el shofar, estudiar las halajot. Está obligado, tipo, te estoy dando el reemplazo de estudiar las halajot, estudiar las halajot. En ningún lugar aparece algo así. O sea, no existe ese concepto, Rabá no lo trae, el Shulchan Aruch tampoco lo trae, por cuanto que no se toca el shofar, entonces estudiar las cosas. No hay ninguna obligación de estudiar las halajot, incluso como reemplazo. Entonces, vemos que también está un poco, o sea, falta algo en esta explicación. Aparte, trae como entre paréntesis con respecto a la Megilá. En la práctica la Megilat Esther, también las mujeres están obligadas y aún así la takaná cae sobre el Megilat Esther igual. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué Megilat Esther sí y Pesaj no? Ahí el Rebbe también explica como que esto ni siquiera es pregunta, porque es distinto. Megilat Esther, primero que nada, hay dos opciones. Primero que nada, puede ser que haya sido incluso después de la takaná de Rabá. Entonces, en el caso que fue después de la takaná de Rabá, puede ser. Ellos sabían que había una takaná de no hacer cosas en Shabbat, entonces Lejatjila Megilat Esther, tipo Esther dijo, mira, esta es la takaná de Rabá, nosotros en Shabbat no tocamos igual, pues nos adherimos a ese decreto. Pero incluso que quieres decir que Megilat Esther fue antes de la takaná de Rabá, entonces de todas maneras es una cuestión de Rabanán. Megilat Esther es una mitzvah de Rabanán. Así como los Rabanán, tipo los rabinos, los sabios, tenían la posibilidad de hacer que Megilat Esther, eso también, bueno, ellos dijeron que se haga, ellos dijeron que no se haga, no hay pregunta. Tipo, el Jajam tiene la libertad de decretar algo y sacar su propio decreto. O sea, están en el mismo nivel. En cambio, matzá es una cosa de oraita, es una mitzvah de oraita, es de la Torá. Es una cuestión que los Jajamim nos dijeron. Entonces, no va la misma pregunta que va con sobre Megilat Esther, como que no es ni siquiera pregunta, están en otros niveles. Entonces, vuelve la pregunta a su lugar. ¿Cómo puede ser que si cae Pesaj en Shabbat tenemos que comer matzá? O sea, ¿por qué la takaná de Rabá lo salteó Pesaj? Hasta ahora todo claro, ¿sí? ¿No? Cualquier duda o pregunta, al final con Sholem. Entonces, ansiosos por la respuesta. estamos ansiosos por la respuesta. Es muy linda, realmente la respuesta es más linda que la pregunta. Es así. En primer lugar, tenemos lo que dijimos recién. En la halajá, en ningún lugar figura que como reemplazo de la mitzvah que no podemos hacer en Shabbat, tenemos que estudiar sus halajot. Entonces, ¿qué hace especial a Pesaj que no tenemos que comer matzá? Para entender eso, primero hay que entender al revés. ¿Por qué shofar sí podemos no tocar el shofar en Rosh Hashanah? ¿Cómo puede ser que los Jajamim saquen una mitzvah de la Torá
O sea, nos digan, tipo, la Torá te dice, tocar el shofar, no importa que haya Shabbat, pero Jajamim dice no. ¿Y por qué? Porque por las dudas de que la persona llegue a trasladar el shofar, bastante rebuscada esta duda que despertaron los Jajamim de que la persona puede llegar a no saber, y más aún no se entiende. Sabemos, explica Hasidut muy lindo y profundo, que Hashem crea el mundo constantemente, y Hashem creó un mundo perfecto. Y en el mundo que Hashem creó, no existe la posibilidad de que una situación se oponga a que el objetivo del mundo sea cumplido. ¿Cuál es el objetivo del mundo? Que la persona cumpla estudie Torah y cumpla mitzvot, o sea, haga buenas acciones y tráigalos al mundo. ¿Cómo puede ser entonces, si la naturaleza del mundo que Dios creó es que no existe nada en el mundo mismo que se oponga a que el yudí cumpla Torah y mitzvot? Entonces, ¿cómo puede ser que exista una situación en que dos mitzvot se contradicen? En que Shabbat y tocar el shofar sean opuestos. Aparentemente va en contra de la naturaleza del mundo. No puede existir una cuestión de mitzvah que se oponga a otra cuestión de mitzvah. No tiene sentido lógico. Entonces, en base a esto, Hasidut explica que necesariamente tiene que ser otra cosa. Tiene que ser que Shabbat tiene algo especial que reemplaza completamente la mitzvah de shofar. O sea, no es una cuestión de que es o una o la otra. Shabbat trae una energía al mundo que hace lo mismo que lo que haría el toque del shofar. Ese sentimiento de despertar, de teshuvá, de amor, de apegarse con el Kadosh Baruj Hu, Shabbat mismo lo genera. Entonces, si Shabbat mismo ya genera ese sentimiento, no hay necesidad de Shabbat. No hay necesidad de shofar. Y por cuanto no hay necesidad de shofar, ahí sí existe la sospecha de que la persona cargue. O sea, que traslade el shofar en Shabbat. ¿Por qué? Porque por cuanto que lo que el shofar viene a hacer al mundo ya se hizo, entonces ya está, como que el shofar está de más. Y la persona ahí sí puede entrar el Yetzer Hará, decirle, mirá, confundite con esto, que total no es necesario. ¿Hasta ahora se entiende? Ahora. ¿Sí? En base a eso, podemos entender también la respuesta de por qué en Pesaj sí estamos obligados a comer matzah, aunque caiga en Shabbat. O cuánto Shabbat no puede reemplazar a lo que nosotros generamos comiendo matzah. O sea, matzah nos trae un sentimiento de emuná, es el pan de la fe, es el pan de la libertad, como explicó muy bien antes Israel. Entonces, Shabbat mismo, esto no lo puede reemplazar. O sea, la matzah tiene un componente tan especial que ni siquiera Shabbat lo reemplaza. Y esta es la respuesta de por qué Lejatjila Raba no hizo ninguna takaná sobre esto. Porque en verdad no es necesario, porque no hay sospecha de que la persona pueda llegar a cargar en Pesaj, porque el mundo funciona de tal manera de que nada de Torah puede oponerse a algo de Torah. Cuando el yudí tiene que hacer algo, tiene una obligación que hacer en este mundo y tiene el deber moral de mejorar las cosas y cumplir Torah y mitzvot. No hay nada, ningún contexto, ninguna situación que pueda impedirnos hacer algo así. Entonces por eso, en Pesaj no tenemos ninguna duda, incluso que haya Shabbat, no hay ninguna duda que la persona pueda llegar a equivocarse, porque el mundo no está diseñado de esa manera. Bueno, este era el mensaje que trae el Rebbe. Bueno, que creo que nos cambia un poco la perspectiva de cómo vivir el judaísmo y cómo vivir nosotros. No hay contexto y no hay lugar en el mundo en que nos puedan decir que nosotros no tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. El yudí tiene que saber y ser consciente, y esto realmente le cambia la perspectiva de vida y lo hace enfrentar los desafíos de una mejor manera. No hay nada que pueda oponerse a que yo cumpla Torah y mitzvot. Eso es lo que tenemos que tener claro y conscientes. Puede ser que el Yetzer Hará nos confunda y ponga pantallas y ponga escenografías en las que parece otra cosa, pero esas escenografías están solamente para que nosotros trabajemos esta emuná, trabajemos esta perspectiva y forma de vida y lleguemos a entender que todo viene para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer en el mundo. Así que esto. Bueno, ya que me nombraron ahí en la mitad, me volvías a... ¿Qué dijiste que te nombraron? No sé, cualquier cosa, preguntar a Yolem. Ah. Así que yo voy a dar un conceptito parecido a lo que dijiste. Que escuché una vez en un favorente, no me acuerdo pero está interesante. Que sabemos, por un lado, que hay diferentes malajim que se encargan de diferentes cosas. Malaj Mijael, Malaj Gabriel, cada uno tiene su función, cada uno tiene su cosa. Diferentes malajim, todos los que quieran nombrar, cada uno tiene su meta, cada uno tiene su misión, pero sabemos que, también como vimos en la Torah,
no, un malaj no puede hacer dos cosas a la vez, no puede tener dos misiones puestas. Entonces, por un lado tenemos un malaj, por ejemplo, que se encarga de, cuando se toca el shofar, elevar los sonidos del shofar al cielo. Por otro lado cuentan también que sabemos, hay un malaj, sabemos cada una lo que cocinan ahí, chun, ustedes saben ahí, lo que sabe. A veces uno prepara el chun en invierno, 6, 7 de la tarde, antes de Shabbat, no sé, depende de los horarios. Y siempre con la hora de comer, al otro día, ya al mediodía, 12, 1, cada una depende, siempre más o menos está bien, no está muy quemado. Entonces cuentan la leyenda que hay un malaj que se encarga de cuidar el chun. Ahora, por otro lado cuentan, este malaj dice que es el mismo que se encarga de elevar hasta todo del shofar. Pero vemos que cuando cae Shabbat Rosh Hashanah no se toca el shofar. Bueno, a Jarón Javier, siempre el último más preciado, Rafael Rimla, por favor, adelante. Bueno. Con permiso de todos los presentes, del ramo de mi familia. Quiero decir algo muy lindo, un mensaje cortito, un Hidush Hassel Rebbe muy lindo sobre Pesach. Y arranca así. Nosotros en Pesach comemos las 3 matzot y las 4 copas de vino. Las 3 matzot es un tema que está escrito en la Torá. Las 4 matzot las agregaron los Jajamim, por cuanto que los 4 leyonot de Geulá se lo llama, ¿sí? Las 4 expresiones de Geulá, se le puede decir. Entonces viene el Mordeji, en una... el Rebbe trae una pregunta que hace el Mordeji en una Gemara, sobre cuál es la necesidad de agregar 4 copas más en el Seder. 4 copas no están en la Torah, por los 4 leyonot de Geulá. Más fácil hubiésemos agregado una matzá más, en vez de 3 matzot hubiésemos agregado una matzá más, 4 matzot, 4 leyonot de Geulá y punto. O sea, ya está, salimos a jugar, no hay que tomar 4 copas ni nada. Cuestión que después el Mordeji responde a esto y dice que cómo funciona el tema. Funciona que, ¿por qué agregaron las 4 matzot? ¿Por qué agregaron las 4 copas? Por cuanto que las 3 matzot son por los 3 leyonot de Yeshua y las 4 copas son por los 4 leyonot de Geulá. ¿Qué significa esto? Significa que las 3 matzot no son por el tema de la Yom de Geulá, sino por el tema de la Yom de Yeshua, las 3 expresiones de salvación, se le puede decir. Cuestión que después otros mefarshim, después viene también el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, viene en el Shulchan Aruch Hadmur Hazaken y dice no es así. Y bueno, cuestión que no queda como el Mordeji dijo. No es esa explicación, sino que la explicación es que tanto hay 4 leyonot de Geulá como para tanto como para la matzá como para el vino, ¿sí? El Rebbe trae en la Sijá después, trae que hay 2 tipos de Geulá. Está la Geulá del vino y la Geulá de la matzá, ¿sí? Podemos dividir la Geulá, llamémosle, en dos tipos de Geulá, le podemos decir. ¿Qué es la Geulá de la matzá? La Geulá de la matzá significa, ¿qué es la matzá? Por sí mismo la matzá nosotros no viene de nosotros comer la matzá. No es algo, la matzá no tiene sabor. Es algo que nosotros lo comemos únicamente en Pesach. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torá y punto. En cambio, ¿qué quiere decir? Que viene de arriba hacia abajo. Cuando nosotros hablamos de el vino realmente es algo que tiene sabor, es rico. La gente durante el año toma vino. Por ejemplo, la matzá, la gente durante el año no va al súper y compra un paquete de matzá, aunque tuviésemos en el súper, porque en el año no se come la matzá, pero el vino sí, el vino a la persona le gusta, tiene sabor, es rico, y la persona durante el año lo toma. Entonces viene de la persona, viene totalmente, como viene la razón, la voluntad viene del 100% de la persona. La persona no es que lo hace porque está escrito en la Torá en algún lugar, o porque alguien le dijo, sino porque a la persona misma le gusta. Entonces, tenemos la matzá y el vino, como dije recién. La matzá representa el bitul de la persona. ¿Qué quiere decir? Representa la anulación que tiene la persona hacia Hashem, ¿sí? Lo que Hashem dice, Naase Benishma, lo que él dice, nos callamos todo, lo hacemos, actuamos como Hashem lo dice. Y la Geulá del vino no es así,
sino que es lo que viene de la persona. Por esto mismo, el cuarto de la Yom de Geulá, uno tiene 3, el otro tiene el cuarto. El cuarto que tiene las copas de vino es y los tomé. Es el cuarto de la Yom de Geulá. ¿Qué significa que los tomé? Que los Yehudim se tuvieron que preparar para ser un pueblo de Hashem. Estuvieron 49 días desde que ellos salieron de Mitzrayim hasta que recibieron la Torah. 49 días ellos preparándose para poder recibir la Torah. ¿Sí? ¿Se entienden? Las dos Leyonot de Geulá, las dos tipos de Geulá. Cuestión que hay dos partes de la Geulá, de la redención. La primera parte de la Geulá es cuando los Yehudim salieron de Mitzrayim. Y la primera parte es cuando los Yehudim salieron de Mitzrayim. ¿Qué significa cuando los Yehudim salieron de Mitzrayim? Cuando ellos estaban dentro de la Tumá de Mitzrayim y que Hashem, esos son los tres Leyonot de Geulá, son de la Matzá. ¿Por qué? Porque lo sacó Hashem totalmente. No vino de ellos. Ellos estaban dentro de los 49 Yarei Tumá, dentro de los 49 niveles de Tumá, que era... No vino la razón, no vino la voluntad de ellos de salir de Mitzrayim ni ahí. Ellos estaban ahí esclavizados, tranquilos, bien ahí. Vino de Hashem de sacarlos. En cambio, cuando ellos salen de Mitzrayim, ahí ellos tuvieron 49 días hasta que ellos recibieron la Torah. Y esos 49 días ellos iban trabajando ellos mismos para poder recibir la Torah 49 días después. Cuestión que volvemos a lo mismo de antes. Cuando, la primera que vino de Hashem 100%, que es la Geulá de la Matzá, vino de Hashem, que Hashem lo salvó a ellos. Hashem lo salvó a ellos. En cambio, el segundo, que es la Geulá del vino, vino de ellos. Ellos mismos se trabajaron a ellos mismos para poder recibir la Torah como corresponde. Estuvieron 49 días trabajándose día a día para poder ir subiendo de esos niveles que estaban tan bajos de Tumá y poder llegar al nivel de recibir la Torah. Cuestión que tenemos las dos partes de Geulá. Bueno, como dije antes, lo voy a explicar, quiero dar el ejemplo que quede bien claro, así cuando traigo la enseñanza final queda bien claro. ¿Cuál es la diferencia entre el vino y la matzá? Que como dije recién, voy a decirlo bien rápido, la matzá viene de arriba, bitul de la persona, se anula, lo hace porque Hashem dice y punto. El vino viene de la persona porque a la persona le gusta, es algo que tiene sabor, es rico, viene de la persona 100%. Cuestión que, ¿cuál es la enseñanza final? Que me está faltando algo. Bueno, voy con la enseñanza final, ya puedo tocar ahí. ¿Cuál es la enseñanza final? El Rebbe hace un hidush 100% sobre esto, 100% sobre esta Gemara. El Rebbe hace un hidush muy muy lindo. ¿Y cuál es la enseñanza? La enseñanza es que para la persona